Hola, Víctor Ronquillo, buenas tardes. ¿Cómo estás, Víctor? Bien, por acá, contento de saludarlos a Ricardo, a ti y al público que amablemente nos escucha. Muy contento de participar en esta reflexión, Julio. Muy bien, Víctor, muchas gracias. Ricardo Ravelo, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Como siempre, un placer acompañarte los jueves, cuando se puede, obviamente. Y saludo a Víctor, te saludo a ti, saludo a la audiencia. Gracias a ambos, gracias. Antes de entrar en materia y dado que va a ser una mesa gélida la que tengamos, déjenme hablar de calor con ustedes. Víctor, ¿cómo te ha ido de calor? ¿Qué habías pasado calores peores que el que dicen que está ahora sucediendo, Víctor? Fíjate que realmente no, pero yo tengo la fortuna, lo mismo que Ricardo, de trabajar la mayor parte del tiempo aquí en mi casa. Y aquí en mi casa, en la parte de arriba, tengo mi estudio, abro las ventanas y trabajo en camiseta y shorts. Ahorita traigo mis shorts, pero el saquito es un poco para dar el gatazo, ¿no? Entonces, la verdad es que trabajo muy cómodamente. Y bueno, cuando tengo que ir al canal, que son los lunes, los viernes y los miércoles, pues tomo ahí sí como que las precauciones, ¿no? Necesarias. A mí me gusta mucho ir andando al canal. Tengo el privilegio de que el canal 21 está muy cerca de donde vivo, pero realmente lo otro, pues eso, ¿no? Sigo las recomendaciones de estar tomando agua constantemente y tratar de, pues, de alimentarse bien y en la medida de lo posible que no, pues eso, dormir lo mejor posible, aunque a veces pues el insomnio me pega muy fuertemente, mi querido Julio. Ricardo, ¿cómo pasas estos días de calor, insomnios? ¿Qué te provoca insomnio, Ricardo? Pues la verdad, mira, lo que provoca insomnio es a veces cuando tengo mucha carga de trabajo. Ahora que estaba yo escribiendo el libro de El Amo de Jalisco, con todo lo que ocurrió, pues sí tenía el sueño interrumpido. Me dormía tarde y despertaba temprano, entonces sí andaba en el día como somnoliento. Pero bueno, después que ya se acomodaron las cosas, pues ya duermo bien. Yo sí padezco de insomnio y pues a veces lo trato con tés relajantes, o con clonazepam cuando ya es muy fuerte, que no puedo dormir, pues me tomo media pastilla de clonazepam y con eso duermo. Calor, bueno, sí, aquí donde yo estoy no tengo calor, afuera sí hace muchísimo, pero pasé unas horas de un intenso calor el lunes porque hice un viaje relámpago a Veracruz, al puerto, y la verdad que sí había cerca de 40 grados, ¿no? Entonces, pues ese fue un momento complicado, aunque yo soy de tierra caliente, ¿no? De una zona cañera en Veracruz, donde viví pues hasta los, pues, ¿qué será? Los 18 años. Ahí las temperaturas son a veces hasta de 50 grados. Entonces, pero bueno, como ya tengo más de 27 años fuera de Veracruz, pues sí, ya me golpea fuerte el calor cuando voy por allá. ¿Extrañas el calorcito veracruzano? No, fíjate que ya no, ya de hecho, al principio sí, yo iba cada semana. Cuando llegué a México iba cada semana al puerto porque no podía yo dejar de ir a mi parroquia, a la parroquia del café, y a ver a mis amigos, pero después pues decidí ya instalarme en la Ciudad de México y dije pues aquí me quedo y pues prácticamente soy mitad veracruzano, mitad chilango. Eso. La vez pasada, para ir entrando en materia, Ricardo Ravelo comenzó nuestra ronda de participaciones. Hoy le toca a Víctor Ronquillo iniciar. Sí. Víctor, sí, ahí así fue la vez pasada y ahora iniciamos así. Víctor, ¿cómo ves todo esto que está sucediendo con el cruce de acusaciones, juicios políticos para arriba y para abajo en el Poder Judicial contra el ministro Saldívar por una denuncia anónima, luego del propio Saldívar contra la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, senadores del PAN contra Saldívar, en fin, ¿cómo vas viendo la guerra en lo que dicen alguna vez que fue el paraíso judicial? Víctor. Bueno, creo que lo primero que hay que decir es que esto ocurre y es muy obvio, se da en el escenario de las elecciones, ¿no? En un escenario donde, pues, estos obuses tienen, pues, características
sin duda, de un golpeteo muy fuerte, ¿no? El escenario electoral que nos deja ver, pues, lo que es evidente, ¿no? Una candidatura por parte de la oposición que no ha significado lo que se pensaba, que no ha generado un movimiento social. Y obviamente este bus, pues, tiene como destinatario a Claudia Sheinbaum, al propio Saldívar, y también tiene un elemento, pues, que ya he mencionado yo en otras ocasiones, de generar irritación social. Pero hay algo que yo quiero, pues, señalar en este contexto, ¿no? Creo que la reforma judicial, aquí lo hemos comentado, hemos estado de acuerdo, pues es urgente, ¿no? Tiene que realizarse una reforma judicial de fondo en este país. Y me parece que esa reforma judicial es una de las tareas urgentes de un nuevo gobierno, donde ese nuevo gobierno, pues, podría ser el de Claudia Sheinbaum, como lo indican todas las encuestas. Pero creo que la dimensión del enemigo que se enfrentará para realizar esa reforma no había sido calculada de fondo, ¿no? Un enemigo muy poderoso, un enemigo con muchos recursos, un enemigo de 1000 cabezas, porque esos son los magistrados, que los jueces, todo este aparato del Poder Judicial que lamentablemente en su mayoría incurre en la corrupción. Un enemigo que además tiene vínculos muy fuertes con el crimen organizado, que tiene un evidente poderío económico y político. Un enemigo que además en estos momentos ha mostrado claramente pues una alianza con este sector conservador, con esta derecha política, con esta derecha partidista que juega parte del juego político en este país, ¿no? Entonces creo que eso. Lo otro es que a mí me parece que la estrategia de López Obrador de llevar a fondo una transformación de este país, con los bemoles del caso, ¿no? Sin duda apuntó a los tres poderes del país, ¿no? Al presidencialismo, que obviamente él lo ejerce a todo lo que da y no vamos a negarlo. Es un presidente con un enorme poder, pero me parece que ese poder y esa determinación de su parte es clave para llevar adelante su proceso político, ¿no? O su proyecto político. Pero aún así hay que recordar cómo hay una revocación del mandato y cómo también hay una mayor participación y una apertura a ejercicios democráticos que pueden poner en cuestionamiento la presidencia o el ejercicio de la presidencia. Y luego lo otro, tampoco podemos olvidar que se buscó y se propuso una reforma política, que eso significa esa reforma en el INE, en donde se abren causas de participación, se eliminan figuras y ya hablaremos de eso más tarde, como las candidaturas a diputados, senadores plurinominales, y también algo que es muy importante, se reducen los gastos de los partidos políticos y se busca una mayor participación ciudadana. Y luego lo otro, pues sin duda también se está proponiendo una reforma al poder legislativo. De tal modo que, bueno, lo que se dice del segundo piso de la transformación de este país tiene como una de sus metas a la transformación de este poder judicial. Lo otro, claro, pues mira, lo que estamos viendo, Julio, y lo digo brevemente, es al final de cuentas por ambos lados de la contienda, el manejo de los abogados del derecho, que no de la justicia, el manejo de pues todo este cúmulo no de sabiduría, sino yo me atrevo a decir de recursos que sabemos se manejan en el derecho, pues en muchas ocasiones como artimañas. Bien, Víctor, gracias. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas de toda esta batalla judicial? Solicitudes de juicio político de unos contra otros. ¿Qué opinas, Ricardo? Mira, pues yo coincido con lo que plantea Víctor de la urgencia que impera de llevar a cabo una reforma al Poder Judicial. Es necesaria, pero no solamente en el Poder Judicial.
sino en toda la cadena que tiene que ver con la procuración, la administración de justicia y obviamente el tema de los penales. Es todo el sistema el que está podrido. Hay demasiada corrupción. A nivel de las fiscalías, por ejemplo, pues conocemos el poder inmenso que tienen los fiscales carnales en el país, que son los instrumentos de los exmandatarios, las tapaderas de los exmandatarios, y que obviamente muchos son intocados. Tenemos el caso del señor Carmona en Morelos, intocado porque pues está blindado por una mafia encabezada por el exgobernador Graco Ramírez y otros más que obviamente no quieren removerlo. A nivel a lo largo de muchos años, y Víctor no me dejará mentir, pues en nuestra carrera periodística que ha tenido que ver con temas del crimen organizado, pues siempre hemos hablado con abogados. Entonces conozco todavía algunos abogados que me dicen que la situación está gravísima. Y algunos se han sincerado y dicen, bueno, yo ya no voy a alegar absolutamente nada cuando tengo un asunto, simplemente voy a decirle al fiscal, oye, hay 20 millones de pesos para este caso, ¿le entras o no le entras? Y bueno, pues todo, y obviamente como todo está corrompido, pues así se hacen las negociaciones, ¿no? De tal manera que, bueno, es una forma de trabajar de muchos abogados para que las carpetas de investigación no vayan fortalecidas, se consignan y como se dice comúnmente en los juzgados, pues le dan palo al asunto. O bien procuran que encarcelar al enemigo. De un lado o de otro, todo implica dinero en el tema de la justicia y esto obviamente, pues yo no estoy muy seguro si esto se pueda terminar, porque hasta hoy lo que hemos visto pues es un intento de sacudir esta corrupción, pero vemos que hay demasiadas resistencias en el Poder Judicial. Es una mafia obviamente que está operando en favor de intereses económicos, y los jueces, a los que han sido sorprendidos con depósitos inusuales, pues los han suspendido, pero no los procesan, no los encarcelan. Hay muchos suspendidos, pero pocos enjuiciados o ninguno. Y bueno, pues ahí está el caso del señor Saldívar. Por eso planteo la urgencia, sí, de una reforma judicial, pero como reformador el señor Saldívar, que ha sido exhibido de ejercer presión como a cerca de 70 o 80 jueces a los que les pidió favores para torcer la justicia o favorecer a grupos políticos, pues yo creo que no es el personaje adecuado como para impulsar una reforma en el siguiente gobierno, si es que Claudia Sheinbaum gana la presidencia de la República, como todo indica que así será. Pero llevar a cabo esta reforma, pues insisto, no solamente implica meterle la mano al Poder Judicial, y cómo, es decir, no se trata de un cambio de leyes, no se trata de una verdadera revolución al interior del Poder Judicial, donde se tienen que auditar a los jueces, se tienen que seleccionar por algún método claro, transparente, y obviamente pues estarlos auditando de manera permanente para impedir que se enriquezcan a la hora de emitir fallos en favor o en contra de personajes. Jalisco, todo el país está así. Hay abogados, por ejemplo, de León, Guanajuato, que me han comentado que ellos prefieren litigar los asuntos en Jalisco porque ahí todos se venden, ahí se compra la justicia y obviamente lo único que hace falta es llevar dinero, porque todo lo demás se puede hacer. Y entonces, y tienen sus contactos, ¿no? Tienen los personajes que abren las puertas y saben plantear los negocios con jueces, magistrados, con fiscales, etcétera. Es decir, esta situación ya se volvió un cáncer y ya tiene metástasis, porque creo que ya una reforma es insuficiente, hay que proceder a encarcelar a jueces, magistrados, ministros que han operado en favor de intereses económicos torciendo la justicia. Bien, Ricardo, gracias. Víctor Ronquillo, hoy el análisis por la cuestión política y electoral, pues está muy centrado en asumir cada parte
los héroes y los villanos que se quiere en estas historias. Pero, ¿qué crees tú desde el punto de vista periodístico? ¿Qué tantos indicios hay preocupantes en la gestión de Arturo Saldívar, si es que los hubo, y de la presencia dominante de quien fue consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra, en su momento? Eso que ha sido señalado por en varios puntos, incluyendo el más reciente libro de Hernán Gómez, quien ha sido incluso ya denunciado por el Heraldo Grupo, el Grupo El Heraldo, por ese tipo de señalamientos. ¿Qué opinas, pues, de las figuras conflictivas, polémicas, investigables o no, de Arturo Saldívar y de Julio Scherer Ibarra, Víctor? Mira, justamente la investigación o que tiene como resultado esta denuncia anónima, tiene como uno de sus protagonistas determinantes a Julio Scherer, ¿no? No podemos negar la influencia política que tuvo Scherer en su momento, ni tampoco podemos negar, han sido ya en distintos momentos evidenciadas estas acciones políticas por parte de Julio Scherer Ibarra, ¿no? Incluso su salida de pues el grupo del propio presidente, aunque lo despide como un hermano, yo recuerdo esa mañanera pues muy emotiva, pero al final de cuentas significó una salida de ese núcleo político, ¿no? ¿Cuál pudo ser la intervención de Scherer García? Además de que pues también ha sido denunciado periodísticamente su participación en determinados negocios. Pues la participación de Scherer García en términos evidentes es haber inclinado de un modo o de otro la balanza en favor de los propios proyectos de la presidencia, no solamente en términos jurídicos, sino en términos también de la construcción de obras, ¿no? De alguna manera ir en contra de lo que también, por otro lado, hay que decir las cosas por sus nombres, pues fue y lo sigue siendo una andanada de amparos, de acciones, que sin duda fue parte o es parte de la estrategia de la derecha para contener lo que posiblemente son obras, no solamente megaobras, sino obras de importancia económica y política en el obradorismo, ¿no? El Tren Maya es muy significativa en términos mediáticos, pero más allá del Tren Maya, la importancia y la relevancia que tiene este proyecto transísmico, ¿no? Ese es el gran proyecto de infraestructura del gobierno de López Obrador. Ahora, respecto a Arturo Saldívar, yo te soy sincero, ¿no? A mí, en términos de sus declaraciones, de sus actuaciones, de su propia posición pública, a mí me parece una persona digna de un enorme respeto intelectual. Me parece que ha sido congruente con sus posiciones, pero lamentablemente, y ya lo decía en mi primera intervención, existe toda una forma, toda una cultura, todo lo podríamos decir de una manera poco apropiada, pero que ilustra muy bien. Existen usos y costumbres en la realidad de este poder judicial, donde ya lo ha dicho Ricardo claramente, ¿no? Existe una enorme podredumbre, pero una enorme podredumbre que tiene que ver con el ejercicio del poder y lamentablemente con ese elemento de la corrupción que es fundamental, lamentablemente, para la construcción del sistema político mexicano y que existe como un cáncer no solamente en el Poder Judicial, sino en el Estado mexicano en su conjunto. Esto es de una enorme gravedad y es una enorme realidad. Lo dice López Obrador y lo reconoce. El mayor problema de este país no es la inseguridad, no es la salud, sino es la corrupción que ha mermado todos estos procesos. La corrupción que se constituye como un elemento central, fundacional
en el sistema político mexicano. Y lamentablemente esta corrupción es parte de los usos y costumbres, lo mismo que la presión política, lo mismo que los arreglos bajo de la mesa, lo mismo que la interpretación de la ley y el inclinar la balanza a favor de uno o de otro interés. Solamente quiero referir brevemente, solamente anoto, Julio, algunos de los casos que forman parte de esta denuncia anónima son casos, el caso Lozoya, muy interesante, en donde se insiste a la magistrada que Lozoya sigue en la cárcel. Y el otro caso que también es muy importante, sin duda, es el Tren Maya, ¿no? Donde el juez denuncia que fue presionado y él se mantuvo en decidir que, bueno, que no había un registro del impacto ambiental. Casos muy importantes para este gobierno, ¿no? Muy bien, Víctor, gracias. Ricardo Ravelo, por favor, tu punto de vista acerca de lo que está sucediendo, las figuras de Arturo Saldívar y de Julio Scherer Ibarra. Mira, ambos lamentablemente pues, están cuestionados por sus acciones. El caso de Saldívar, bueno, pues el propio presidente reconoció en una mañanera que le pedía favores para que hablara con jueces. Y hay otros casos donde incluso embarraron a la señora Wallace, al periodista Ricardo Rafael, supuestamente operando en favor de algunos personajes presos a través de Saldívar. Ahí están los videos que son públicos, los audios, donde se ponen de acuerdo de los depósitos, 600,000, 300,000, digo, no me parecen cantidades exorbitantes en ese nivel de ellos, ¿no? Si para uno, bueno, es mucho dinero, pero para ellos pero si eso está cayendo de manera permanente por hablarle a un juez y darle línea, pues sí, estamos hablando de cantidades verdaderamente descomunales. Julio Scherer, fue un operador del presidente, en efecto, como lo dice Víctor, para los casos oficiales, gubernamentales. El Tren Maya, los amparos que se presentaron para que la obra no continuara, y obviamente todo esto se tenía que destrabar por la vía legal y se tenía que pues tejer muy fino a nivel del Poder Judicial, y creo que Scherer hizo esa tarea, no sé si limpia o sucia, pero es una tarea que implicó pues ejercer el poder, ejercer presión contra jueces, para poder sacar los objetivos de la presidencia de la República. No es un trato terso el que hubo presiones, hubo jaloneos, y obviamente Scherer pues supo ejercer esa presión desde el poder para sacar adelante los casos que al presidente le interesaba. Paralelamente, pues salieron a flote presuntos actos de corrupción de su parte, que bueno, al final pues no se acreditaron, quedaron nada más en denuncias, en escándalos. Ahora está pues ya con un pie en el Senado de la República también. Y lo que sí me llamó la atención, bueno, fue este pleito con el fiscal Gers Manero. Luego la denuncia de Juan Collado, que dice que lo fueron a presionar para que le diera de baja a sus abogados y contratara a los socios de Scherer, que Scherer le pidió la entrega de la Caja Libertad para el dueño de Grupo ICSE y que a cambio de esto le iban a apoyar. Es decir, le dijo, según Collado, en una carta que hizo pública, dice, me pidieron libertad por libertad. Y lo curioso de todo esto es que Juan Collado ya salió. ¿Habrá negociado para ello? Y ya el último delito que le quedaba era el de defraudación fiscal, y recientemente dijeron que ya había prescrito. De tal manera que pues ya no hay delitos ahí que perseguir. El caso de Murillo Karam, bueno, pues ya también está en su casa, etcétera, etcétera. No hay un solo preso ya por la corrupción. Y el otro día, curiosamente, platicaba con un amigo, con un periodista, Noé Zabaleta, y nos reíamos porque él decía, le digo, oye, pero es que el presidente prometió acabar con la corrupción o abatirla, barriendo las escaleras de arriba hacia abajo. Dice, pero a más de 5 años, pues el presidente no ha agarrado ni la escoba.
Entonces, esto obviamente pues explica que la corrupción ahí sigue galopante, que no era tan fácil entrarle, abatirla, y que pues lamentablemente es un problema que ahí prevalece, aunque desde el discurso se niegue, y ahí están los actores, y ahí están las denuncias, y ahí están la impunidad también, porque pues, de todo esto de lo que se acusó a Julio Scherer, al ex consejero jurídico, pues quedó en eso, en escándalo, nada más mediático, pero no se actuó, no se aplicó la ley. Obviamente, pues este es un ejemplo de impunidad y cómo se cobija a los amigos y a los servidores desde el poder. Y ahora, pues, pronto, pues, si gana Claudia, pues tendrá fuero porque está como candidato plurinominal al Senado de la República. Por eso digo que si se va a emprender una reforma de esta magnitud al Poder Judicial, pues tiene que ser a fondo, y obviamente considero que Saldívar no es la persona adecuada, porque Saldívar es parte del problema, o fue parte del problema. Gracias, Ricardo. Víctor Ronquillo, cancelan el Tribunal Electoral la candidatura de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que iba a ser candidato a diputado federal por la vía plurinominal, y que en un principio la propia Xóchitl Gálvez había planteado que sería coordinador de las mesas para integrar el programa de seguridad pública del eventual gobierno federal que encabezara Xóchitl Gálvez. ¿Qué opinas de esa cancelación y qué crees que implique en términos, no sé, de lo que esté pasando en Tamaulipas, de los pleitos políticos, de los riesgos de más violencia política en aquella entidad? ¿Cómo ves el tema, Víctor? Bueno, lo primero que hay que decir es que ¿por qué no pudo coordinar las mesas de seguridad que pensaba Xóchitl podrían realizarse? Pues porque se encontraba dado a la fuga. Eso es evidente, ¿no? Ahora lo otro, y lo mencionas, y me parece que es una perspectiva muy aguda de tu parte, pues tenemos que esperar reacciones en términos quizá de la violencia política que puede darse en Tamaulipas, una entidad donde lamentablemente sabemos existe, como en otras regiones del país, un metapoder, y ese metapoder lo configuran diferentes grupos del crimen organizado, algunos de ellos pues presuntamente con nexos con García Cabeza de Vaca. Podemos esperar acciones de violencia política en Tamaulipas después de esta actuación por parte del Tribunal Electoral. Es muy posible y es lamentable, ¿no? Hay otro tema que me interesa mucho poner sobre la mesa, y es la denuncia de Yanino Taola, la magistrada que llevó adelante este proceso, y en donde señaló que tuvo presiones de los partidos, ¿no? Y es muy preocupante porque al final de cuentas, ella misma lo declara, su resolución fue extraída por alguien del propio tribunal y fue dada a los integrantes de los partidos políticos, sin duda del Partido Acción Nacional. Y esto nos deja ver algo que ya hemos mencionado en otras ocasiones. En todo este aparato que tiene que ver con la procuración de la justicia, con la impartición de la justicia, en todo este aparato de la seguridad, del Estado, de la inteligencia, no hay duda de que existen no solamente resistencias, sino existen oscuros enclaves de ejercicio del poder en diferentes niveles. Existen al alto nivel, al más alto nivel, como ocurre sin duda con Norma Piña, pero también existen al nivel de quienes pues tienen acceso a estos expedientes, que tienen acceso a esta información, que pueden torcer el posible camino de la justicia, que pueden detonar situaciones como ocurrió en algún momento con el caso Ayotzinapa, o como ocurre ahora con esta filtración muy preocupante y con esta presión
de la que fue víctima Janine Otaola. Por otro lado, pues hay que insistir en algo que es claro. Los beneficios que tuvo el Partido Acción Nacional por parte de la actuación de Francisco García Cabeza de Vaca, pues seguramente, y es una hipótesis, fueron no solamente políticos, sino económicos. De ahí la insistencia, de ahí pues la recurrencia de esta defensa que va más allá de lo político. Y luego, pues esta argumentación que además nos lleva al otro caso, al caso de Anaya, esta argumentación de este señalamiento de decirse perseguidos políticos y bueno, acusados por ser opositores al régimen. Bueno, francamente, deja mucho que desear y hace evidente, ¿no?, lo que de alguna manera, pues es la realidad del Partido Acción Nacional en estos momentos, ¿no? Un partido que ha perdido toda su visión ideológica, que ha perdido todo su programa político y que al final de cuentas tiene no solamente en Xóchitl Gálvez, sino en su acción política de conjunto, una enorme ausencia de auténticos contenidos y de propuestas políticas, y que además tiene como una acción política dos cosas que son evidentes. Por un lado, la mentira, o sea, esto es una mentira, y por otro lado, la usurpación de ideas, la usurpación de posiciones. El que Taboada, uno de los integrantes del cartel inmobiliario, nos diga en los comerciales de televisión, en los spots de televisión, que él es la resistencia, digo, francamente, es la mentira y es la usurpación. ¿A quién representan personajes como García Cabeza de Vaca, como Anaya, como Marcos Cortés, como el propio Taboada? Representan a este Partido de Acción Nacional que ha degenerado terriblemente en cuanto a sus términos, sus planteamientos y sus propuestas políticas. Van indudablemente por el negocio. Bien, Víctor, gracias. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas del tema de García de Vaca, que no va como candidato, lo que implica para la campaña de Xóchitl Gálvez, para el PAN, para la política tamaulipeca? Ricardo, por favor. Bueno, evidentemente es un golpe al grupo de Xóchitl Gálvez porque pues este personaje, no obstante sus negros antecedentes, pues tenía a su cargo la discusión en mesas de seguridad para elaborar un plan de combate al crimen organizado, algo verdaderamente contradictorio. Alguien que fue investigado o es investigado aún por sus nexos con el crimen organizado y lavado de dinero, pues que esté al frente o haya estado al frente de este proyecto, me parece el más vil descaro. Sobre la suspensión de la candidatura o cancelación de la candidatura por parte del tribunal, me parece que algo vamos a ver pronto. Es posible que le hayan pedido al presidente desde Estados Unidos operar para esta situación. Algo viene, porque hay que recordar que Cabeza de Vaca tiene un expediente abierto en Estados Unidos precisamente por lavado de dinero. Es una investigación en curso. Hay muchísimos testigos, miembros de la delincuencia organizada mexicana, que han declarado en ese caso, que estuvieron declarando ante la DEA y ante otras autoridades estadounidenses, y que pusieron de manifiesto todos estos vínculos sucios de Cabeza de Vaca con el cártel de los Zetas, el cártel del Golfo, la compra de propiedades al por mayor, es decir, tiene muchísimas propiedades, inversiones, y esto obviamente no ha sido justificado por su lado, por parte del exgobernador. Y ahora, pues, lo que veo es que esta situación va a generar o está generando también una guerra política, un golpeteo fuerte, porque ahora el grupo opositor pide que también se cancele la posición en el Congreso de Eugenio Hernández, el exgobernador que también, bueno, ya está libre, pero tiene un expediente por lavado de dinero también en Estados Unidos y una orden de
extradición que fue autorizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores y que no se ha ejecutado, y ahora pues él se incorporó a Morena y va a ser legislador. Entonces ahora están pidiendo que bajo este mismo criterio pues también se cancele la posición de Eugenio Hernández. Cabeza de Vaca alega que esto es un golpe político en su contra, y que obviamente el partido Morena influyó para que se cancelara la candidatura. Su abogado Javier Coello Trejo dice que pues todo el expediente de su cliente fue inventado por Santiago Nieto, quien también es candidato al Senado, y él sostiene que pues las pruebas ahí están, y que debe de seguir investigándose a Cabeza de Vaca porque tiene delitos pendientes y debe ser procesado. Entonces, algo se va a dar, yo creo que muy pronto ahí, por parte de Estados Unidos o por parte de la justicia mexicana, porque la cancelación invita a pensar que pueden proceder contra él y que lo que quisieron evitar es que tuviera fuero para impedir o evitar, otro juicio de procedencia como el que al que ya fue sometido hace un año, un poco más, cuando fue acusado de lavado de dinero, enriquecimiento, ligas con el crimen organizado, y que finalmente no pasó nada, ¿no? Pero como bien dice Víctor, si nunca estuvo en las mesas es por esa razón, porque él estuvo ausente, prófugo, y obviamente pues hasta quiso ser candidato presidencial desde la distancia, ¿no? De tal suerte que yo creo que puede haber sorpresas en el caso Cabeza de Vaca, ya de la justicia mexicana o ya de la justicia estadounidense. Bien, Ricardo, gracias. Víctor Ronquillo, antes de que se nos vaya el tiempo, te pido tu opinión para irla también platicando luego con Ricardo respecto a este asomo de algunos párrafos de posturas de Enrique Peña Nieto en un libro que está por salir de Mario Maldonado, pero pareciera, yo lo leí con mucha rapidez, fui viéndolo rápidamente, es poca la sustancia de lo que realmente son posicionamientos de Peña Nieto, que no necesariamente ni confesiones, ni revelaciones, ni nada que realmente estremezca. Son sus posicionamientos que le convienen a él y ahí están planteados. Pero te quiero preguntar más allá del libro en sí. El libro me parece a mí que busca señalar una coincidencia con el presidente López Obrador, con la 4T, y habla de las reuniones que tuvo con el presidente López Obrador y de la última llamada que fue para agradecerle que le haya dicho demócrata el día que tomó posesión Delfina Gómez en el gobierno del Estado de México. Finalmente, Víctor, ¿cómo ves la figura de Peña y su equipo, su banda, diría yo, pero bueno, su equipo, intocables, impunes, a fin de cuentas, Víctor? Mira, me parece que esa es una tarea pendiente, ¿no? Sin duda, el caso Lozoya arroja luz sobre la actuación de ese grupo político beneficiándose económicamente a partir de diferentes gestiones, ¿no? En términos de el propio Pemex, pero no solamente Pemex, sino un sinnúmero de diferentes acciones, ¿no? Involucrados con el caso Odebrecht, en fin. A mí me parece que en algún momento, no solamente a Peña Nieto, sino a los presidentes que forman parte de este proceso de degradación social en que nos vimos envueltos en los últimos 40 años, tendrían que formularse cargos en contra de ellos por su actuación. Cargos, sin duda, que van más allá de la omisión, sino que tienen que ver con la complicidad. No podemos dejar de lado las acusaciones del propio Lozoya, en beneficio suyo, sí, pero sin duda con elementos que en algún momento hacen evidente la actuación de estos personajes, ¿no? Decisiones al más alto nivel que tuvieron que haber sido ejercidas por Peña Nieto. Casos como el caso Lozoya, la realidad del caso Ayotzinapa, donde yo no creo que
que Peña Nieto se hubiera enterado la misma noche de la desaparición de los 43 estudiantes de lo que ocurría, pero sin duda se enteró y avaló la actuación del fiscal en su momento, de Murillo Karam, para construir esta famosa y denostada verdad histórica, ¿no? Víctor, ¿tú De crees tal, que sí, si Claudia Sheinbaum llega a ser la presidenta, crees que ella sí tendrá condiciones distintas y que sí podría ir contra Felipe Calderón y contra Enrique Peña Nieto? mira, a mí me parece que eso debe ser una exigencia social, ¿no? Que eso es una exigencia por parte de muchos de nosotros que de alguna manera pensamos que nos encontramos en un auténtico proceso de transformación de este país. Esto es parte de la construcción de la paz y es parte también de pues abrir y destapar las cloacas. Y es parte de algo que es muy importante y que está en relación a una de mis preocupaciones, ¿no? Desmontar, desactivar ese aparato de poder en áreas como la inteligencia, en áreas como la seguridad, en áreas como la procuración de justicia, que sigue operando en el ejército mismo, perdón, en las Fuerzas Armadas de manera determinante, que sigue operando en nuestro país. Es clave eh, llevar adelante estos procesos, porque tienen que ver también con la posibilidad de llevar a una, ¿cómo decirlo?, a construir una posibilidad de desmontar lo que ocurre en diferentes regiones del país donde Sí, existen metagobiernos, como puede ser bien, Sinaloa, como puede ser claro, Tamaulipas, en fin. bien. Bien, gracias, Víctor. Ricardo Ravelo, la misma pregunta. ¿Crees que, a fin de cuentas, Enrique Peña Nieto y su grupo, su equipo, están impunes y han sido intocados? Sí, Julio, es evidente, a pesar de que hay versiones de que se integraron carpetas de investigación por parte de la Fiscalía General de la República y que Santiago Nieto en su momento como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera pues también hizo lo propio para que la Fiscalía integrara estas carpetas. Pues lo que hay que preguntarse es por qué no han procedido y entiendo que, bueno, pues a esto obedece la consulta que se hizo hace algún tiempo, donde se obtuvo un resultado positivo, pero no suficiente como para que fuera vinculatorio para enjuiciar a los expresidentes. Un tema que evidentemente pues quedó ahí como una deuda pendiente del presidente López Obrador, que pues al final es claro, él no quiso meterse con los exmandatarios y que pues tanto Peña como Calderón pues viven cómodamente en España. En este libro de Confesiones desde el exilio, en realidad sí no dice nada, solo pues plantea que se fue del país para dejar gobernar al presidente López Obrador, para no hacerle sombra, y que ahora que está por concluir el gobierno en septiembre, pues está pensando si ya regresa a México de manera definitiva o no. Aunque pues él plantea también ahí que no regresará a la política, pero sí quiere regresar a vivir a México. Lo cierto es que sí hubo investigación porque él había comprado una residencia en Madrid y esto fue como en 2019, algo así, y en 2022 la puso en venta cuando se dio a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera lo estaba investigando por varios delitos, entre ellos el de presunto lavado de dinero. Y él en el libro dice que se fue de México, bueno, por esta razón de no hacerle sombra al gobierno de López Obrador, pero que la decisión más bien se aceleró todavía más cuando fue detenido su abogado Juan Collado, que por cierto, pues también le hallaron cuantiosas sumas de dinero en un banco de Andorra, que presuntamente pues es parte de una inversión donde estaría fungiendo como testaferro del expresidente.
Esta investigación obviamente tampoco se ha concluido y tampoco sabemos pormenores de la misma por parte de la Fiscalía General de la República, pero creo que es una cuenta pendiente y en efecto debe ser una exigencia social. No sabemos si Claudia, si gana la presidencia, vaya a proceder contra los exmandatarios, porque pues ella ha sido clara, ¿no?, en su posicionamiento político de darle continuidad a la 4T, y darle continuidad pues implica seguir a pie juntillas pues la misma política del expresidente López Obrador, del presidente López Obrador, de respetar a los exmandatarios, no meterse con ellos. Yo no sé si valga la pena políticamente, o si esto significa una pérdida de tiempo. Lo cierto es que ahí estará la impunidad presente si no se actúa, y creo que elementos para actuar existen. Ahí están las inversiones cuantiosas, están el saqueo al país, hay muchísima tela de donde cortar, y elementos para proceder contra los exmandatarios hay. Lo que no hay es hasta hoy voluntad de hacerlo. Bien, gracias Ricardo Ravelo. Pues el tiempo se nos ha ido. Víctor Ronquillo, 2 minutitos para un postrecito final, por favor, Víctor Ronquillo. Bueno, pues está casi minutito por 2 postres dulces, ¿no? El primero de ellos es que hoy a las 7 de la noche en la Cineteca Nacional, que tanto quiero y que es casi como mi oficina, mi segunda casa, se presenta un libro que es muy importante y que da cuenta de estos 50 años de historia de la Cineteca. Brevemente, ¿qué cine se presenta en la Cineteca? Un cine que de alguna manera propone simbrar, mover, generar en los espectadores algo. Y eso me parece muy importante, ¿no? Y luego el otro postre que es muy dulce, es que yo estoy convencido que pues la generación a la que yo pertenezco en estos momentos, que andamos ya por el 6º piso pasadito, estamos por escribir lo que pueden ser novelas determinantes en la literatura mexicana, que no van a ser publicadas por los grandes consorcios editoriales, ¿no? De ningún modo, pero que van a encontrar salida a ello. Y parte de esas novelas es sin duda Lo que mira Damián, una obra verdaderamente importante en la literatura mexicana en estos momentos y cuyo autor es mi amigo Alain Derbez. Y de verdad es una obra que me parece tiene una vinculación con la tradición de la literatura latinoamericana. Es una obra que pregunta por nuestra identidad, entre muchas otras cosas. Es una obra literaria que se construyó a lo largo de 30 años. 30 años de reflexión sobre esta identidad, sobre de dónde somos, a qué venimos, qué pasa con nosotros, nuestra identidad y nuestro sincretismo cultural. Y bueno, esta novela es una novela que, bueno, pues lamentablemente, como decía, es editada por una editorial independiente, pero hay que buscarla y hay que leerla. Yo encuentro en ella ecos, pues sin duda, de Julio Cortázar, todo este aliento jazzístico. Alan es también músico, y encuentro también toda esta digresión y esta literatura barroca que encontramos en Les Amalisma, una novela ampliamente recomendable, ¿no? Bien, gracias Víctor Ronquillo. Antes de terminar esta mesa, déjeme decirle que a las 3 de la tarde en punto vamos a entrevistar a Alberto Escorcia, que ha puesto estos tweets que me parecen muy interesantes. Dice Alberto Escorcia: era cuestión de tiempo que revelaran su ubicación. Narcopresidente AMLO, es decir, la etiqueta, sale de uno de los mismos troll centers desde donde se impulsa mi voto para Xóchitl. Y bueno, es lo que pone ahí. Y luego lo que sigue News dice: actualización sobre narcopresidente AMLO y variantes. Un importante porcentaje que
que lo impulsan, también impulsan a Mi Voto para Xóchitl y sus variantes. De ser así, recursos de la campaña de Xóchitl Gálvez se usan para esta campaña y da positivo a uno de los troll centers que hemos ubicado en la Benito Juárez. A las 3 de la tarde en punto, dentro de 10 minutos, tendremos a Alberto Escorcia para que nos dé detalle de todo esto que está publicando en las redes sociales. Ricardo Ravelo, por favor, postrecito. Sí, Julio. Bueno, pues, para seguir a tono con el asunto de los libros, pues quiero anunciar que el próximo miércoles 24 voy a presentar un libro que me parece muy interesante. Se llama Los Chapitos, del periodista José Luis Montenegro. Me pidió de manera muy atenta, especial, que lo acompañara en la presentación. Estaré ahí presentando el libro. Y esta es la radiografía del grupo criminal que heredó el poder del cártel de Sinaloa. ¿Quiénes son los Chapitos? ¿Dónde están? ¿Dónde operan? ¿Con qué drogas se mueven para traficar hacia Estados Unidos? Me parece una investigación detallada que fue publicada por Penguin Random House Mondadori en uno de sus sellos interesantes, Aguilar, si no me recuerdo, y que se va a presentar, la voy a presentar el próximo miércoles a las 7 de la noche en la librería El Sótano, ahí en la Ciudad de México. La librería El Sótano, que está en Miguel Ángel de Quevedo, adelantito de la otra librería, la librería Gandhi, que está a una cuadra. Entonces, pues para el público en general que lleve interés en escuchar esta presentación, esta disección, este debate, pues ahí estaremos el próximo miércoles con Muy bien. Colega pues muchas gracias a ambos. Víctor, Ricardo, gracias por esta ocasión. Nos vemos el próximo jueves. Por hoy, muchas gracias a los dos. Hasta buen fin de semana, gracias.